Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Queridos hermanas y hermanos, bienvenidos a este encuentro semanal, en este muy especial programa Caminando con Jesús. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, poder compartir juntos pues la riqueza del Evangelio y la enseñanza de la Iglesia. Ciertamente vivimos en tiempos muy complicados. Muchas personas se pueden preguntar, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué vemos tanta violencia, tanta corrupción? ¿Por qué parece que el mal avanza con tanta fuerza? Y quizá pues la pregunta es muy válida para nosotros, pero es más difícil responderla. Y puede ser que también aparezca otra pregunta que es aún más compleja que las anteriores. ¿Dónde está Dios cuando el mal parece tener triunfo? Pues bueno, estas preguntas, aunque no son nuevas, pues también están en el corazón de quienes escuchaban a Jesús hace 2000 años. Y bueno, Jesús no responde con brevedad, no responde con ideas abstractas o con explicaciones filosóficas, no, al contrario, responde con historias sencillas, tomadas de la vida cotidiana, pero que encierra las enseñanzas más profundas del Evangelio, y es la parábola del trigo y la cizaña. Hoy vamos a descubrir en esta parábola que no solo explica el origen del mal, sino que también nos invita a vivir la esperanza, a no dejarnos vencer por el desánimo y comprender que Dios sigue actuando silenciosamente en la historia del hombre. Pues abramos el corazón para escuchar al Señor. Bienvenidos a este programa Caminando con Jesús. Bueno, ahora vamos a iniciar esta experiencia de encuentro con la Palabra de Dios, con la primera sección de nuestro programa, Lámpara para mis pasos. Hoy vamos a leer el Evangelio del próximo domingo, ¿cierto? Mateo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero». Les propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, Jesús nos habla hoy en el Evangelio e inicia comentando el Evangelio que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla. Y detengámonos en esta primera imagen. El sembrador no es cualquiera, es el mismo Dios. Y lo que hace Jesús es afirmar una verdad. Dios siempre siembra una buena semilla. Eso es importante subrayarlo y aclararlo, porque muchas veces pues nosotros cuando experimentamos el sufrimiento, la tristeza, el desconsuelo, podemos caer en la tentación de pensar que Dios es el responsable de todo lo que nos sucede. Sin embargo, el Evangelio nos dice lo contrario. Todo lo que Dios crea es bueno, lo crea bueno. Y desde las primeras páginas de las Sagradas Escrituras experimentamos esa expresión, tanto así que esta expresión "y todo lo creó bueno", ¿cierto? Es como un estribillo, es como una repetición, una cacofonía. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y Dios creó todo bueno. Y bueno, la creación nace del amor, ¿cierto? Es llevada por el Creador en su bondad a la plenitud. Y por eso también el ser humano, que es creación de Dios, es creado con amor y llevado hasta la bondad del Señor. Ninguno de nosotros es fruto del azar, en absoluto, ninguno. Nadie que experimenta el fracaso ha sido creado para el fracaso, nadie. Y nadie ha sido creado para el pecado y para la muerte, no. Cada persona ha sido pensada por Dios, ha sido amada por Él, ha sido sembrada en este mundo como una buena semilla. Y eso es un buen recordatorio. Todos los días deberíamos recordarnos eso al levantarnos, al abrir nuestros ojos y al despertar, decir: hombre, soy una buena semilla y he sido plantada en este mundo para dar buen fruto. Y por eso nuestra vida posee una dignidad inmensa, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y sobre todo, hemos sido creados en el amor. Y aquí yo creo que hay que hacer recorderis de un aspecto muy importante que destaca pues este Evangelio. Y es que esta dignidad con la cual hemos sido creados, pues también está unida a un gran don y se llama la libertad. Dios no quiso crear seres programados, no para obedecer órdenes o comandos, no. Quiso crear hijos capaces de amar libremente, porque es que el amor verdadero es cuando nace de la verdadera libertad, de una decisión libre. Y por eso la libertad no es simplemente hacer lo que se me venga en gana o la posibilidad de hacer lo que yo quiera, sino es la capacidad de elegir lo bueno, lo perfecto, de conocer a Dios, de amarlo y de servir a los hombres. Esta es la grandeza del ser humano, ¿sí? Pero precisamente pues aquí es donde comienza el drama de toda la historia de la humanidad. Y por eso vemos que Jesús continúa diciendo: mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró la cizaña en medio del trigo y se marchó. Entonces aquí aparece otro sembrador y precisamente no siembra trigo, no construye, no crea, sino que solo destruye.
Y es que el Señor habla claramente del enemigo. No es una fuerza impersonal, no es una energía negativa, no. Es aquel que desde el principio ha intentado destruir la obra de Dios. Y sin embargo, pues aquí el Evangelio nos muestra que muchas veces podemos pasar un detalle por alto. Y es que el enemigo no puede crear. No. El enemigo solo puede deformar, corromper y sembrar confusión. Muchas veces Dios nos ha hablado de estas características del enemigo: deforma, corrompe y confunde. Y Dios, donde ha sembrado vida, el demonio quiere sembrar esto: deformidad, corrupción y confusión. Y por eso, queridos hijitos, el mal pues nunca tiene la última palabra, en absoluto. El mal siempre será una falsificación del bien, siempre será una falsificación del bien. Y por eso debemos preguntarnos: ¿por qué Dios permite que exista la cizaña? ¿Por qué Dios no la elimina instantáneamente, inmediatamente? Los trabajadores del campo hacen esa misma pregunta al Señor: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y la respuesta de Jesús: no. Porque al arrancarla, podrían arrancar también el trigo. Y a primera vista, pues parece una respuesta muy extraña. Todos arrancaríamos la maleza de una vez, ¿cierto? Pero esto merece mucha atención y sobre todo mucha reflexión. Si Dios impidiera automáticamente que cada acto malo no se realizara, pues dejaríamos de ser libres. Seríamos como máquinas incapaces de amar. La posibilidad de hacer el bien, pues también supone la posibilidad de rechazarlo. Y por eso este evangelio es tan hermoso. No porque Dios quiera el mal, al contrario, sino porque Dios respeta nuestra libertad. Y por eso, con ese respeto a esa libertad con la que nos creó, pues Él deja que el hombre actúe de manera que le plazca en el sentido natural. Si quiere hacer el bien, que lo haga, pero si quiere rechazar el bien, pues también que lo rechace. Y por eso Dios quiso una humanidad libre, porque solo una humanidad libre es capaz de amar. Pero esa misma libertad se puede utilizar para construir o para destruir. Y pues obviamente aquí viene una reflexión muy bonita y que me parece preciosa que la tengamos muy presente. Del uso positivo de la libertad van a ser el trigo, pero del uso negativo de la libertad van a ser ¿qué? La cizaña. Cada decisión que tomemos, cada decisión que tomamos va configurando uno u otro camino. Y por eso cada palabra puede sembrar paz o puede sembrar división. Cada acción puede acercarnos al reino de Dios o puede alejarnos del reino de Dios. Y por eso la pretensión de esta parábola no es que nos identifiquemos o pretendamos identificar quién es trigo y quién es cizaña. No, la verdadera pregunta del evangelio es: ¿qué estoy sembrando yo? Y por eso es importante. Y aquí también pues, viene una reflexión muy bonita sobre el drama de la historia y la paciencia de Dios. Vivimos en una época marcada de profundas heridas: guerras, violencia, corrupción, desigualdad, familias divididas, personas que viven sin esperanza. Bueno, todo esto puede llevarnos al desaliento. Sin embargo, Jesús en su evangelio nunca prometió un mundo sin cizaña. No, lo que prometió fue algo más grande, más hermoso. Y es que la paciencia de Dios vence al fin de toda circunstancia. Nosotros queremos soluciones inmediatas, pues Dios en cambio mira con ojos de eternidad. Y eso me parece hermoso, porque Él sabe que muchas personas que hoy parecen alejadas, pues mañana se pueden convertir. Pensemos nada más y nada menos que en San Pablo, el perseguidor de la iglesia. Y nadie habría imaginado que llegaría a ser el gran apóstol de los gentiles. Es que sin Pablo y sin su conversión, nosotros los cristianos de aquí de América no hubiésemos podido conocer el evangelio. Oiga, pensemos en San Agustín, ¿sí? Durante años buscó pues la felicidad en Dios y mire,
es uno de los mayores maestros de la iglesia. Si Dios hubiese arrancado la cizaña demasiado pronto, pues el mundo se habría perdido de estos grandes santos y de otras experiencias. Por eso, la paciencia de Dios nunca será indiferencia, al contrario, es misericordia, es esperanza, es confianza en la gracia que puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Y por último, el Evangelio nos habla de dos imágenes muy bonitas para complementar esta experiencia de la cizaña. Es la levadura y el grano de mostaza. Porque muchas veces el mal hace ruido, pero el reino de Dios crece silenciosamente. La violencia necesita titulares, pero la verdad, la justicia no los necesita. Y por eso debemos tener presente que aunque la cizaña parezca hacer más ruido por su extensión, pues nunca debemos perder la esperanza, porque el reino de Dios ya está presente en medio de la iglesia, en medio de los sacramentos, en medio de la gracia santificante, en medio de la enseñanza fiel del magisterio, en medio de cada uno de nosotros, en cada familia que educa en la fe. Por eso está presente. Y a partir de eso, pues nuestra esperanza es que tal vez crezca lentamente, crezca sin hacer ruido, pero está haciendo ¿qué? Crecimiento, está creciendo y está mostrándonos un mundo mejor. Por eso debemos preguntarnos, para terminar esta reflexión, ¿cómo podemos permanecer fieles en medio de tanta dificultad? ¿Cómo podemos seguir siendo trigo cuántas veces o en muchas ocasiones experimentamos nuestra fragilidad? Y San Pablo, y con esto quiero cerrar, nos responde con una frase de consuelo en Romanos 8:26. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y eso es una hermosa noticia. No estamos solos. La vida cristiana no depende únicamente de nuestras fuerzas, sería imposible. Es el Espíritu Santo quien sostiene nuestra debilidad, nos fortalece y nos recuerda la palabra de Jesús, que nos conduce hacia la verdad. Bueno, permitámonos entonces gozar de esta enseñanza tan bonita del Evangelio, que nos anima y a reconocer que estamos llamados a vivir libremente en este reino tan bonito. Ojalá seamos nosotros capaces de sembrar trigo y no cizaña. Bueno, ahora estamos en la segunda parte de nuestro programa, denominada Creciendo en la Fe, ¿cierto? Bueno, habíamos quedado en la primera parte donde contemplábamos junto con Jesús el campo del mundo, ¿cierto? Pues allí descubrimos que Dios sigue actuando, sigue sembrando la buena semilla, mientras el enemigo sigue continuando su trabajo de sembrar cizaña. Pero también comprendimos que el Señor no elimina la libertad, ¿no? Sino al contrario, necesita que seamos libres para decidir en esa libertad elegir el bien, ¿cierto? Y por eso queda planteada esta pregunta que ahora podemos responder. ¿Cómo puede el trigo permanecer firme en medio de la cizaña? Bueno, la respuesta no depende únicamente de nuestra fuerza de voluntad, no, depende sobre todo de la acción de Cristo. Y esa acción de Cristo tiene lugar en nada más y nada menos que en un lugar muy privilegiado en la iglesia, y se llama la liturgia. Y precisamente ese es el tema que vamos a hablar de la catequesis del Papa León sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el primer documento, que es el primer documento promulgado del Concilio Vaticano. Y muchas personas pues creen, de verdad creen que este documento trató simplemente de cambiar algunos ritos o introducir modificaciones a las celebraciones de la misa. Sin embargo, el Papa nos invita a mirar pues mucho más, con más detenimiento y con mayor profundidad. Y por eso los padres conciliares no quisieron únicamente reformar ceremonias, no,
que hicieron que la iglesia redescubriera el corazón mismo de su existencia. ¿Sí? ¿Y ese corazón quién es? Cristo. Entonces el Papa afirma en este documento, en esta catequesis, que la liturgia es el espacio, el tiempo y el contexto donde la iglesia recibe continuamente su vida del Señor. Y ahí detengámonos un momentico. Sí, nosotros solemos pensar en muchas ocasiones que cuando vamos a la iglesia es para cumplir un precepto, ¿cierto? Para rezar, para escuchar una enseñanza. Y todo eso es verdad, todo eso es muy cierto. Pero eso es solo una parte de una inmensa realidad. Y es que en la liturgia sucede algo infinitamente más grande. Cristo es el que actúa. Entonces, cuando usted vea la celebración al Padrecito Diego, no es el Padre Diego el que está celebrando, es el mismo Cristo el que actúa. Cuando la comunidad está reunida en la Eucaristía, no es la vecina, no es el vecino, no es el esposo, no son los hijos. Es la comunidad que se reúne en torno ¿a quién? A Cristo. Es Cristo el que habla cuando se proclaman las Escrituras, cuando escuchamos las lecturas en la misa, es el mismo Cristo el que nos habla. Cuando el sacerdote está absolviendo, es el mismo Cristo el que celebra el sacramento de la reconciliación. Ese mismo Cristo es el que continúa realizando hoy la obra de nuestra salvación, de nuestra redención. Y por eso la liturgia no es un recuerdo del pasado, no, tampoco es una representación, mucho menos es una dramatización de acontecimientos antiguos, como hacen de pronto en Semana Santa la dramatización muy respetuosa de la pasión del Señor. No, la liturgia no es una dramatización, no, es el Señor Jesús resucitado que hace presente su misterio pascual. Y por eso tenemos que tener muy presente eso. Es el Señor que actúa aquí y ahora. Pero ustedes dirán, Padre, ¿y qué significa entonces misterio? Bueno, el Papa León dedica una parte muy, muy, muy importante de esta catequesis para explicar esta palabra. Y en nuestro lenguaje cotidiano, pues cuando hablamos de misterio, pensamos en algo incomprensible, en algo lúgubre, en algo a veces que es imposible de comprender. Pero en el lenguaje cristiano, el uso pues, de esta palabra tiene otro significado. ¿Pero qué es? El misterio es el designio de amor que Dios ha preparado para toda la humanidad desde la eternidad y con el que se manifestó plenamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ese misterio, ese designio de amor de Dios para con toda la humanidad, pues alcanza su culmen en la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran misterio de nuestra fe. Y aquí, pues entonces aparece una expresión muy bonita del Papa. Ese misterio se hace sacramentalmente presente en cada celebración eucarística. Y no solo en cada celebración eucarística, sino en cada celebración litúrgica. Nos unimos al sacrificio del Señor, ¿cierto? Por ejemplo, en la Eucaristía. Somos introducidos en esa Pascua. Participamos de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y por eso, la liturgia, de manera principal, la Eucaristía, pues nos transforma la vida, ¿sí? Y porque aquí nos encontramos no solamente con unas palabras, nos encontramos con una persona, nos encontramos con Cristo vivo. Y el Papa León nos recuerda lo siguiente, que al celebrar la Eucaristía, la Iglesia recibe el cuerpo de Cristo y se convierte en aquello que recibe. Esas son palabras de San Agustín, ¿sí? ¿Qué? Pues entonces esto, que cada vez que nosotros comulgamos, nos convertimos en Jesús. Y por eso la Iglesia no vive de sí misma, no se sostiene con sus propias capacidades, no. Permanece viva gracias ¿a quién? A Jesús. Somos beneficiados de la providencia de Dios.
Y por eso la iglesia recibe constantemente la gracia de su Señor. Y por eso la Eucaristía no es simplemente un alimento espiritual individual, no. Es un sacramento que construye la comunión. ¿Sí? Cuando participamos en ella, pues no solamente nos unimos a Cristo, sino que también nos unimos los unos a los otros. Nos convertimos en un solo cuerpo, en una sola familia, en un solo pueblo. Y quizá hoy experimentamos tantas divisiones dentro de nuestra sociedad. Y pues esta enseñanza que hoy nos tiene el Papa León es muy bonita y resulta muy necesaria. La unidad no nace de nuestros acuerdos. La unidad nace de Cristo. Y esa unidad se alimenta constantemente en la liturgia. Aquí el Papa también, dentro de la catequesis, hace una mención muy bonita y es las 5 presencias de Cristo. Y el Papa pues nos recuerda esa enseñanza fundamental del Concilio Vaticano. Cristo está presente de maneras múltiples o de múltiples maneras en la liturgia. Está presente cuando se proclama la palabra de Dios, porque es el quien continúa hablando a su pueblo. Está presente en los sacramentos, ya vamos 2, ¿cierto? En la palabra, en los sacramentos, porque Él es el que bautiza, perdona, fortalece, unge, santifica. Está presente en el ministro ordenado, porque Él es el sacerdote que actúa en la persona del mismo Cristo cabeza. Está presente en la comunidad, está presente en la comunidad reunida. Recordemos esas palabras del Señor en el Evangelio: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré presente en medio de ellos. Y Cristo está de manera eminente y singular en la Eucaristía. Esas son las 5 presencias. Y por eso la Iglesia siempre ha llamado a la Eucaristía el Santísimo Sacramento, porque allí el Señor está real, verdadera y sustancialmente. No nos encontramos únicamente con un símbolo. Nos encontramos con ese Jesús que caminó por Galilea, que murió en la cruz, que resucitó, que el que ha de volver al final de los tiempos. Y por eso ya no asistimos como espectadores, no, sino que entramos al encuentro más importante de nuestra semana o al encuentro más importante del día. Y por eso la liturgia se convierte en fuente, en culmen de la vida cristiana. Y aquí es donde llegamos pues a una de las expresiones más bonitas que nació en el Concilio Vaticano. La Iglesia es fuente y la cumbre de toda la vida de la Iglesia. Y por eso aquí el Papa nos introduce a una idea que debe llamarnos también a vivir. Si es la cumbre y la fuente, pues no basta participar exteriormente, no basta con responder o cantar o con conocer los ritos, no. La verdadera participación es cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y por eso el concilio habla de una participación interior y exterior. Exteriormente, como respondemos, pero interiormente, cuando ofrecemos nuestra vida, cuando presentamos nuestras alegrías, nuestras heridas, nuestros pecados. Bueno, todo es colocado allí en el altar del Señor. Entonces, ahora pues podremos cerrar esto y regresar a la parábola del trigo y la cizaña. Quizás al comenzar el programa, todos se preguntaban cómo permanecer fieles en medio de un mundo tan complejo, pues la respuesta aparece ahora con toda claridad. El trigo no crece únicamente por nuestras propias fuerzas, crece porque cae la lluvia, se convierte en un arbolito, en una plantica que va creciendo. Pues así el cristiano debe crecer como el trigo con la lluvia de la presencia de Cristo en la celebración constante de la liturgia y de manera particular con la comunión, al alimentarnos con su palabra y con su cuerpo y con su sangre. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hoy hemos recorrido un camino muy hermoso. Agradezcámosle al Señor que nos ha mostrado a través del Evangelio el campo hermoso de la historia donde convive el trigo y la cizaña. Comprendimos que Dios respeta profundamente nuestra libertad y también comprendimos desde el Papa León que nos conduce que Cristo no ha abandonado su iglesia.
hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ser discípulos para llevar tu gloria, discípulos para anunciar tu amor, para llevar